Para resolver este problema, primero hay que leer correctamente lo que nos dicen. Tenemos que el ángulo ABC mide 30 grados, es decir, el ángulo que va desde A hasta B y llegando a C, es decir, este ángulo de aquí. Nosotros vamos a tener que este ángulo mide 30 grados. Es el primer dato que nos están dando. Luego nos dicen que cuánto mide el ángulo CAB. Es lo que me están preguntando. Lo que me preguntan es cuánto mide el ángulo que va desde C, que pasa por A y llega hasta B, es decir, este ángulo de aquí. Entonces, este es donde estamos investigando, que sería la letra X. Vamos a colocar esa literal. Ahora, para poder contestar esto, sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo nos da 180 grados, pero nos hace falta otro ángulo para poder concluir cuánto mediría el ángulo X. Lo podemos sacar tomando el razonamiento del siguiente tema. Cuando tenemos en un círculo ángulos centrales e inscritos, los ángulos centrales son los que van desde dos puntos hasta el centro del círculo, mientras que los inscritos son los que van desde esos mismos dos puntos, pero hasta algún punto de la circunferencia, como el que tenemos aquí marcado. La premisa nos dice que el ángulo central siempre va a medir el doble, dos veces, lo que mida el ángulo inscrito. Es decir, este ángulo mediría el doble de lo que mide el otro ángulo de aquí. ¿Ok? Por lo tanto, aquí podemos sacar la siguiente conclusión. El ángulo que se forma en Q desde A hasta B mide 180 grados. Es un ángulo llano. Por lo tanto, su ángulo inscrito, que sigue siendo con los vértices A y B, sería el que se forma aquí en C. Tendría que ser la mitad de este 180, es decir, 90 grados. Tenemos aquí un ángulo recto. Como este mide 90 grados, el ángulo que está en B mide 30 grados, solamente hay que corroborar cuánto nos falta para los 180 grados, que sería lo que mide el ángulo A. En este caso, para complementar los 180 grados, la única opción posible es el inciso A, 60 grados. En este problema observamos dos cuadrados juntos que forman un rectángulo. Nos dicen que el perímetro del rectángulo es 24 centímetros. El perímetro es 24 y lo que nos piden es calcular el área del rectángulo. Entonces, lo que podemos observar es que al ser dos cuadrados unidos, entonces este lado mide lo mismo que este lado, Así que estos lados también medirían igual. Si sacamos cuentas, vemos que en total tenemos 6x. Podríamos dividir 24 entre 6 para ver cuánto mide cada x. 24 entre 6 nos da como resultado 4. Quiere decir que cada x vale 4. Y como nos piden el área, necesitamos base por altura. Aquí tenemos como base 2x, que serían 8. Y como altura una sola x, que sería 4. 8 por 4, para calcular el área de este rectángulo, es 32. Inciso D. En este problema nos piden calcular el valor del ángulo X cuando tenemos dos rectas paralelas y los ángulos que se ven a continuación. Lo que podemos concluir inicialmente es que este ángulo de 130 grados es equivalente a este ángulo que está acá, que se conforma por el ángulo de 60 y el ángulo X. Si sabemos que los dos ángulos tienen que medir juntos 130 grados, solamente hacemos una resta de 130 menos 60, dándonos como resultado que el valor del ángulo X es igual a 70 grados. Nos indican que esta figura es un rombo y que el lado AB es igual a 5, es decir, este lado de abajo. Al saber que es un rombo, sabemos que todos los lados son iguales. Así que este lado mide 5, este mide 5 y este mide 5. Como nos piden el perímetro, simplemente sumamos todos los lados y tenemos que el valor del perímetro es 20. En este círculo nos brindan un ángulo, específicamente el CQB, diciéndonos que mide 80 grados. Recuerden que para ubicarlo vamos a irnos letra por letra. El ángulo que va desde C, pasando por Q y terminando en B. Es decir, el ángulo que está aquí marcado mide 80 grados. La pregunta es cuánto mide AB, es decir, estos dos ángulos sumados, A más B. Lo que tenemos que hacer es complementar un ángulo
de 180 grados, que es este de aquí. Sabiendo entonces que si ya tengo 80 grados del lado derecho, del lado izquierdo yo tengo 100 grados. Por lo tanto, si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, sabemos que si tenemos 100 grados, la suma de los otros dos, independientemente de cuánto mida cada uno de ellos, tiene que ser 80. Es decir, inciso B es la respuesta. Otra cosa con la que nos podemos encontrar siempre es que cuando tengamos un triángulo y tengamos un ángulo a un lado de ese triángulo, como en este caso, la suma de estos dos ángulos será igual a el ángulo que tenemos aquí marcado. Es decir, como siempre la suma de los ángulos tiene que ser 180 y este ángulo va a ser 180, por lo tanto esto va a complementarse con estos dos de acá.